Retomamos, espero que estén haciendo la tarea, que estén leyendo Dei Verbum, Verbum Domini. No va a haber examen al final, pero bueno, es interesante. Lo último que habíamos visto hace 15 días atrás, un viernes, era la dimensión histórica de la revelación, que tenía una consecuencia muy importante para la lectura de la Biblia, que es que cuando leo un texto tengo que saber en qué momento de la historia de la revelación está. Porque me puede tocar un texto del Antiguo Testamento, ya volveremos más adelante, y me voy a escandalizar por lo que eso dice, y tengo que darme cuenta que Dios se está revelando en un momento de la historia concreto, en un pueblo concreto, y bueno, que hay una preparación y hay una plenitud que se da en Cristo. ¿Está? Eso es importante. Así que, bueno, si no uso el dedo. Bien, ahora hay un tema que no está en Dei Verbum, sino en Verbum Domini. Ya saben perfectamente que Dei Verbum es el documento que está en el Concilio Vaticano II y que Verbum Domini es la exhortación apostólica posinodal sobre la palabra de Dios que hizo el Papa Benedicto. Esta es la segunda. Casi 50 años, 45 años después de la Dei Verbum. Entonces fue, digamos, incorporando, enriqueciendo mucho más, no mucho más, porque él mismo dice que Dei Verbum es muy profunda, pero sin duda hay cosas nuevas que el Papa Benedicto pudo agregar porque, digamos, va creciendo siempre la comprensión de la palabra, del misterio de Dios, ¿no? Y es lo que el Papa en el número 11 le llama Cristología de la palabra, que después van a ver que tiene consecuencias prácticas muy importantes, ¿no? Y remite a la misma cita que Dei Verbum, que es la carta a los Hebreos 1:1-2. Uno fue a leer y dijo lectura de la carta a los Hebreos, ¿se acuerdan? Y después está lo de lectura de la carta a los cristianos de Galicia, en vez de Galacia. Pero ahí sopla el Espíritu Santo, porque en realidad Galicia, que está en Asia Menor, parece que toma el nombre de una tribu, que son los galos, que bajaron de Inglaterra y se pusieron en el norte de España, hicieron Galicia, y después también se emigraron y se pusieron ahí en Galacia. Así que algo que ver tiene, ahí no está, pero los hebreos con los hebreos no tiene nada que ver. Acá la encontré, espérate que sin anteojos, va a ser más una adivinación que una lectura, pero bueno. Es muy lindo lo que dice este texto. Ahí está. Se inspira en el prólogo de la carta a los Hebreos, dice: después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Y después hay un himno dedicado a Cristo, ¿no? Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Y así llegó a ser tan o superior a los ángeles, cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es el nombre que recibió en herencia. Esta carta es muy interesante, que no es una carta, pero bueno, le llamamos carta, pero en realidad es una homilía de un autor antiguo, pero tiene una vinculación interesante. La filosofía de la época distinguía mucho entre lo uno y lo múltiple, ¿no? Lo múltiple, por ser dispersión, es menos valioso que lo uno. Es la filosofía de Plotino, bueno, etcétera, ¿no? Allá los que estudian filosofía. Y entonces, por eso, dice que la revelación del Antiguo Testamento se dio de muchas ocasiones y diversas maneras. Fue algo múltiple.
Dios habló antiguamente por medio de los profetas en plural, en muchas ocasiones y de diversas maneras, lo múltiple. Ahora que estamos en el tiempo final, nos habló por su Hijo único. Entonces la revelación de Jesús es única, es superior porque es única. Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó el heredero del mundo y por quien hizo todo el mundo, ¿no? Es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser, ¿no? Acá usa en griego la palabra ícono. Jesús es el ícono de Dios, ¿no? Lo que lo refleja. Entonces, de algún modo está diciendo que la plenitud de la revelación se da en Cristo y que es muy superior a todo lo antiguo, ¿no? Por eso insiste en esto, ¿no? Que Cristo es el culmen, la plenitud de la revelación y el carácter personalista, porque dice que la revelación se dio por medio de su Hijo, ¿no? Fíjese que esto que ya hablamos nos cambia y espero que hoy lleguemos al tema de la fe. Estamos sin fe todavía, hasta que lleguemos al tema de la fe, porque ya no se habla primero de verdad o conocimiento, que traducido a la catequesis es doctrina, aprendizaje, enseñanza. Todavía hoy estamos padeciendo esto. O sea, la catequesis es enseñar conceptos, que el chico sepa, no que el chico viva. Hoy en catequesis, ya lo escuché al padre Carlito, se trata de iniciar a la vida cristiana. ¿Qué es lo importante para los primeros cristianos? Hacer cristianos. No un lorito que me repita de memoria las 99 preguntas. Que no está mal que la sepa, ojalá la sepan todos, pero lo importante es iniciar a la vida cristiana. Hoy la catequesis se entiende como una iniciación a la vida cristiana, no simplemente doctrina que te forme la cabeza, pero después en tu vida nada que ver. El Papa habla que la catequesis debe ser mistagógica. En los primeros siglos era así, San Cirilo, las catequesis mistagógicas. Es enseñar a vivir. La catequesis es enseñar a vivir la vida cristiana, es mucho más amplio, mucho más rico y mucho más antiguo. Esto era, en el principio era así, después se polarizó demasiado en esto. Por eso, al hablar de persona, hablamos de encuentro. No tanto de verdad conocimiento, sino de persona, encuentro con una persona. La famosa frase del Papa Benedicto: no se comienza a ser cristiano por una idea, por una decisión ética, sino por el encuentro con una persona, Jesucristo. Jesucristo, ¿no? El tema del personalismo que hay que recuperarlo, ¿no? Y por eso, si esta palabra, que es Cristo, invita al encuentro, es superior esto, incluye el tema de la verdad y el conocimiento, ¿no? Pero lo más importante es un encuentro, una experiencia del encuentro con Cristo, que es la gran novedad, y ahí se empieza a ser cristiano. ¿Está? Después, en el número 12, hace referencia a algo que, pues digo que esto es lo más antiguo, estamos recuperando la auténtica tradición de la Iglesia. Después vamos a hablar de la tradición, ¿no? Porque muchos se creen tradicionalistas y llegan un siglo atrás. Nosotros vamos a los apóstoles y a Jesús. Esa es la auténtica tradición, ¿no? Entonces, la tradición patrística y medieval hablaban del verbum abreviatum, logos paginetai en griego, ¿no? Orígenes, el periarjón. ¿Qué quiere decir? Esto me va a delatar la edad, pero bueno. Yo conocí los resúmenes del Herú. ¿Alguno estudió con eso? ¿Se acuerdan que estaba? Bueno, ¿qué era? Un compendio, está todo concentrado ahí. Entonces, Jesús es la palabra como concentrada. ¿Vieron la leche concentrada? Vos le pones agua y un poquito así rinde un montón. Bueno, los padres decían que era la palabra abreviada, sintética, pero abreviada como sintética, o sea que está todo contenido ahí. Es una sola palabra, Jesús, pero tiene todo. Eso es lo que decían los padres de la Iglesia con tanta sabiduría, ¿no? Por eso dice justamente, ¿no?, que la plenitud de Jesucristo como revelador y revelado hay que entender en el sentido que todo lo que Dios quería decirnos nos lo dijo en una sola palabra. Ese es el tema. Si hay un montón de palabras, sí, pero Dios concentró todo en una.
Por ser una es más perfecto que lo múltiple, lo uno es superior a lo múltiple. Y esa única palabra es Jesús. ¿Por qué? Porque es la palabra personal, hecha persona del Padre. Cuando decimos el verbo, es la palabra. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo lo que Dios tenía para decirnos, nos lo dijo en una persona, Jesús. Es fácil, es fácil. Está todo ahí sintetizado, en Jesús. Entonces el Papa Benedicto recupera esta hermosa tradición que ahora vamos a ver que tiene mucha aplicación también, que está todo concentrado ahí. Es lo fundamental, es lo fundamental. Me hace acordar, cuando tuvimos el retiro hace 2 meses más o menos con los sacerdotes, nos predicó el padre Aispu, de acá que está en el Máximo. Tiene como 90 años, pero estuvo 40 años de misionero en China, ¿no? Entonces nos contaba en la India, él hizo el noviciado en España y pidió ser misionero y se fue a terminar la formación en la India y estuvo 40 años en la India. Y dice que claro, que le preguntamos si había conversiones y dijo que sí, que eran conversiones muy hermosas, ¿no? Dice que había una chica muy formada que pidió el bautismo. Y él le preguntó, ¿qué encontraste en el cristianismo? Dice, ¿espiritualidad? Dice, sí, pero nosotros acá en la India tenemos mucha espiritualidad. No sé, una doctrina que te dé un sentido de la vida, es lo que llaman los alemanes la Weltanschauung, la visión del universo, un sentido de la vida. No, porque también la filosofía hindú tiene mucha riqueza. ¿Y qué encontraste? A Jesús. A Jesús. Exactamente, pero fíjate que a veces decís, bueno, está todo ahí, ¿no? Está todo, o sea, la persona de Jesús. A principios del siglo XX hubo un debate filosófico-teológico muy fuerte sobre cuál era la esencia del cristianismo, ¿no? Se debatió mucho. Y un gran teólogo católico, Romano Guardini, de apellido italiano, pero era alemán, él respondió con un librito que se llama La esencia del cristianismo. Hoy que se dice, ¿qué es la esencia del cristianismo? Una persona, Jesús. Ahí está todo. Entonces el Papa recupera mucho como que en Jesús está la plenitud, está todo concentrada la revelación. Todo lo que Dios quería decirnos está todo concentrado ahí, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante, ¿no? Jesús es la plenitud porque es la palabra personal del Padre. Todo lo que Dios tenía que decirnos nos lo dijo en Jesús. Por eso está todo concentrado ahí, ¿no? Por eso, fíjese que si bien en la liturgia leemos el Antiguo Testamento, leemos los Salmos, leemos las cartas, epístolas, la segunda lectura, siempre el Evangelio tiene una primacía, una primacía especial. Que entre paréntesis un error común, lo vi en todas las misas que celebré en Pascua y en Pentecostés, que hacen poner de pie para la secuencia. Le pregunté a un liturgista y me dijo, no, nos ponemos de pie solo para el Evangelio. La secuencia ni siquiera es palabra de Dios, es una poesía hermosa, pero ni la de Pascua, no, porque nos ponemos de pie solo para el Evangelio. El Evangelio lo tenemos que honrar de un modo especial. Y por eso en las procesiones se entra con el evangeliario, que entra el diácono. O sea, siempre la liturgia, se dice lex orandi y lex credendi, la liturgia expresa siempre la fe. Y entonces, como hay una primacía, si bien todo es palabra de Dios, que ya vimos, antiguo y nuevo, etcétera, de modo analógico, pero bueno, el Evangelio tiene un peso especial, ¿por qué? Porque habla de Jesús. Entonces, para nosotros tiene un peso muy especial, ¿no? Entonces hay que honrarlo de modo especial. Bien. Entonces, esta es una idea muy importante, pueden leer los números 11, 12 del librito del Papa Benedicto. No, es sobre el Espíritu Santo, no es inspirada. La secuencia es un himno muy antiguo, muy bonito, pero es un himno muy posterior, no es inspirado y canónico como es el Evangelio. Bien. Entonces, el cura le va a decir otra cosa, pero esto le pregunté a un liturgista y se hace sentado, pero no importa. No peleemos por esto, pero digo, quiero insistir que ¿por qué nos ponemos de pie para el Evangelio? Es la actitud del oyente que está pronto a cumplirla. Entonces, ponerse de pie es una actitud de honrar más. O sea, en el judaísmo la actitud de honra ante Dios es de pie.
En las catacumbas hay en Italia hay una imagen que se llama el orante. Está así. El judío cuando oraba era con las manos levantadas, pues Isaías dice que le mostraba las manos limpias a Dios para que escuche, como diciendo, bueno, tengo las manos limpias. Uy, me acordé de un chiste, pero no puedo contar, porque estamos en veda electoral en Santa Fe. No importa, pero ya saben por dónde va el chiste, no importa, las manos limpias. Bueno, pero el tema es este entonces, o sea, el orante, por eso la actitud de pie es la actitud así de mayor reverencia a Dios en la Biblia. Entonces para el Evangelio nos ponemos de pie. Bien, hay otra novedad muy interesante que pone el Papa Benedicto en Verbum Domini, muy interesante, ¿no? Que es la relación entre palabra y silencio, y que las dos son formas de comunicación, ¿no? Ahí se inspira en un santo del siglo II, San Ignacio de Antioquía, ¿no? Él dice que la palabra brota del silencio, es una frase de San Ignacio de Antioquía, ¿no? Como diciendo, hay una relación entre palabra y silencio y no son opuestos. Antes de venir estaba buscando, no me acuerdo en qué año fue, el Papa Benedicto, para la jornada de comunicación social, que todos los años hay un mensaje, habló justamente el Papa Benedicto de esto, ¿no? La relación entre palabra y silencio, que también en la liturgia son importantes, muy importantes los silencios. A veces el coro se quiere cantar todo y no puede haber silencio porque ya me pone muy incómodo. Eso es falta de espiritualidad. El silencio es muy importante, la palabra y el silencio. Y incluso, como dice San Ignacio, el silencio es previo a la palabra, ¿no? Se inspira en el texto que leemos en Navidad, que dice que cuando un silencio envolvía todo a mitad de la noche, tu palabra descendió. Es primera lectura de Navidad, ¿no? Como que la palabra brota del silencio, ¿no? Entonces dice el Papa Benedicto, estos son citas textuales de Verbum Domini, ¿no? Dice, la misión de Jesús se cumple finalmente en el misterio pascual. Aquí nos encontramos ante el mensaje de la cruz. ¿La revelación es solo palabra? Pregunto. Gestos y palabras. Y son importantes los gestos, las acciones de Dios. Entonces la mayor revelación de Dios se dio con su muerte y su resurrección, dice el Papa ahí, ¿no? O sea, la misión de Jesús tiene su cumbre en lo que llamamos un misterio pascual, que es su muerte y resurrección, ¿no? Y él dice, el verbo, es casi poético el Papa Benedicto, ¿no? Dice, el verbo enmudece, se hace silencio mortal, porque se ha dicho hasta quedar sin palabras. Al haber hablado todo lo que tenía que comunicar, sin guardarse nada para sí. O sea, el silencio en la cruz, son las 7 palabras que hacemos, pero juntamos los 4 evangelios, ¿no? Pero hay un gran silencio en la cruz, porque dice que se dijo todo lo que tenía que decir y ya no quedó más que decir. Entonces, más allá de las palabras está el gesto. Está el gesto. Está ahí, es cita, está con comillas, ¿no? Si el verbo, dice que en la cruz el verbo como que enmudece, se queda sin palabra porque ya nos dijo todo. Y entonces ya cuando las palabras ya no se puede decir más nada, solo queda el silencio y el gesto, la acción. Y entonces se quedó calladito, pero no bajó de la cruz, se quedó ahí. Por eso yo traje esto para que miremos, ¿no? Dice el Papa, como pone manifiesto la luz de Cristo, Dios habla por medio del silencio. O sea, quiero decir que así como en la comunicación humana hay silencio y palabra, y en esa carta para la Jornada de los Medios, el Papa Benedicto decía con mucha profundidad que cuando más silenciosa sea una palabra, una persona, más profundas son sus palabras. Los que somos charlatanes somos superficiales. Pero es verdad. Y dice que incluso habla del matrimonio o de la amistad. Dice que como que no hay que estar hablando todo el tiempo. A veces uno hay que estar en silencio
pero porque cuando uno habla después de haber hecho silencio, sus palabras son más profundas. Como aquel dicho, ustedes saben lo que los padres del desierto tenían una palabra muy profunda. ¿Saben cuál era? Agua, agua. Ya arruiné todo, perdón. Es una broma, pero bueno. Quiero decir que el silencio, o sea, una persona que piensa lo que va a decir y hace silencio antes de hablar, lo que dice es más profundo. ¿Está? Entonces, él dice que en la comunicación humana hay que tener espacios de silencio y espacios de palabra. Por eso dice que en la liturgia hay espacio de silencio y espacio de palabra también. Bueno, Dios también habla a través de su silencio. Ese es el Papa, ¿no? Me contaron, no sé, ¿alguien sabe de arte? Yo estoy hablando, porque soy argentino y hablo de lo que no sé, pero dice que a Velázquez no le salía el rostro. Lo más difícil que hay en arte es pintar rostro, eso sí, ¿no? Es lo que más cuesta. Dice que no le salía, esto me lo contó un amigo que sabe de arte, y dice que como no terminaba de convencer el rostro, se enojó y le dio un pincelado así. Y vio que quedó bien, entonces son los pelos que le tapan la cara. Dice que al final le arregló un poquito y quedó eso. Puede ser, porque el rostro es lo más difícil de dibujar. Velázquez, el Cristo de Velázquez, muy bonito. Nosotros en el seminario lo teníamos en el fondo. La verdad que está anatómicamente perfecto. La verdad que... Pero bueno, cuando uno contempla y hace silencio y contempla, hay un gesto, ¿no? Es un hombre que está ahí y cuando uno lo lee, lo mira con fe, no, pues es la contemplación. Decía Santo Tomás de Aquino que este es el libro. La cruz, Cristo crucificado, es el libro donde se aprende todo sobre Dios, decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que escribió un montón de libros, pero dijo, este es el libro. Acá se aprende mucho más sobre Dios, ¿no? Es importante. Este es moderno, este es Rubnik. Es un jesuita de origen, creo que esloveno, está muy vinculado a la tradición oriental y tiene esos ojos. ¿Se acuerdan el Jesús del año de la misericordia? Que tenía dos ojos, el ojo, bueno, ese sí, es típico de Rubnik, esta es la crucifixión. Increíble, los ojos también, es lo más comunicativo que hay, entonces, lo que más expresa, gracias. Él dice que los ojos, la mirada, decimos que es la ventana del alma, lo que más expresa, ¿no? Entonces él le dedica mucho a los ojos, ahí está María y está Juan. Yo no entiendo nada, pero para Rubnik cada detalle tiene algo que ver, ¿no? Por ejemplo, que están mirando a la Virgen, que la Virgen nos mira a nosotros. He aquí a tu madre, ella nos mira, sea Juan que abre los brazos, todo tiene un significado. Los costados también, sí. El costado que sale sangre, sí. Bien, pero fíjese que habla el gesto, ¿no? Entonces, es lo que está diciendo el Papa Benedicto acá, ¿no? Y en el número 21... vuelve sobre esto, ¿no? Y toca un tema también que nos toca mucho también a nosotros, ¿no? Porque esto dice tiene una dimensión antropológica, toca al hombre, ¿no? Y habla del silencio de Dios también, ¿no? Dice el silencio de Dios, la experiencia de la lejanía del Omnipotente y Padre, es una etapa decisiva en el camino del Hijo de Dios, palabra encarnada. Porque la cruz fue el momento del silencio de Dios. No hay que olvidarse que el Papa es alemán y se habló mucho de esto en torno a Auschwitz. ¿Dónde estaba Dios en ese momento, ¿no? El Papa Benedicto fue a Auschwitz y rezó, dijo, Señor, ¿dónde estabas cuando pasaba esto, ¿no? Cuando el hombre mostró su peor rostro y murieron tantos miles de personas, bueno, realmente, ¿por qué callabas? Le pregunta. Es conmovedora, porque aparte dijo, yo como hijo del pueblo alemán, rezó de ese modo, ¿no? ¿Dónde estaba Dios en ese momento que tanta crueldad ahí manifiesta, ¿no? Y por qué Dios callaba, ¿no? El silencio de Dios, ¿no? Y él dice que la cruz fue el momento del silencio de Dios. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito, O sea, está expresando, es un salmo, el Salmo 22. Los exégetas dicen que
Para un judío vos le tirás la primera frase de un salmo y te lo saben de memoria. Entonces el salmo termina después con confianza, no es un grito desesperado, ¿no? Pero es el reclamo de alguien que la está pasando mal y le dice, Señor, ¿por qué me abandonaste? El silencio de Dios, ¿no? Entonces dice que la cruz es justamente el silencio de Dios y fue parte de la experiencia, sentir la lejanía de Dios, miren. O sea, Jesús lo sintió lejano al Padre. ¿Por qué? Después vamos a ver, ¿no? Porque lo que aleja de Dios es el pecado. Para redimir al pecado, Jesús tenía que asumirlo. Lo asumió, no se lo sacó de taquito. Entonces, Pablo dice, el que no conocía el pecado, dice San Pablo, Dios lo hizo pecado. Entonces, llegó hasta el fondo de lo que es el pecado, que es el alejamiento de Dios, el darle la espalda a Dios. Entonces, se hizo solidario con todos los hombres que pecaron y dieron la espalda a Dios. Y experimentó la lejanía de Dios de todo hombre. Por eso, eso es el fondo, ¿no? El otro día hablamos también de que, no me acuerdo ya dónde lo dije, pero cuando descendió a los infiernos, hay un problema de traducción. En latín dice inferi, en la Biblia habla del Hades, que es la tierra inferior. En la visión del mundo hay un mundo inferior que es donde van los muertos, abajo tierra, ¿no? No es el infierno del fueguito condena eterna. Él, cuando dice que descendió a los infiernos, Jesús descendió al Sheol de los judíos, el Hades de los griegos, que es el lugar de vida latente. Yo me lo imagino como un freezer. Ahí está. Porque cuando uno muere, baja al Sheol. Es un estado. En el Sheol nadie te alaba y nadie puede salir. Es un estado de vida latente a la espera del juicio final. Entonces Jesús baja ahí. Y ese es el lugar del silencio absoluto y de la inactividad absoluta y de la impotencia absoluta. O sea, de donde nadie puede salir, ahí Jesús salió. Esa es la resurrección. Fue a lo más bajo, a donde ya el hombre no puede nada y nadie dice nada, el silencio absoluto, ahí la palabra brotó. Y esa es la resurrección, ¿no? Por eso en el credo está, descendió a los infiernos, ¿no? Hay textos del siglo II, III, que hay diálogos de Jesús con Adán, que lo va a rescatar Adán, que estaba ahí esperando la resurrección, con Abraham, que estaban ahí a la espera de la resurrección, ¿no? Es muy, muy interesante. Bien, entonces, ahora Jesús mismo experimentó ese silencio, esa lejanía de Dios, y dice, fue una etapa decisiva en el camino terreno del Hijo de Dios, palabra encarnada, ¿no? O sea, la palabra experimentó el silencio. Esto es literal del Papa, dice, colgado del leño de la cruz, se quejó del dolor causado por este silencio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se queja de que Dios calla. Después dice, Jesús, prosiguiendo hasta el último aliento de vida en la obediencia, invocó al Padre en la oscuridad de la muerte. En el momento de pasar a través de la muerte a la vida eterna, se confió a Él, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Pero tuvo que pasar por la oscuridad para llegar a la luz, tuvo que pasar por esa crisis del silencio de Dios para después llegar a la comunión con el Padre, ¿no? O sea que también el silencio de Dios forma parte también de la vida y de la revelación, ¿no? Dice que esta experiencia de Jesús es indicativa de la situación del hombre que después de haber escuchado y reconocido la palabra de Dios, ha de enfrentarse también con su silencio. ¿A quién no le pasó eso? Tengo una persona enferma, rezo y no responde, ¿no? A veces, yo me acuerdo que una vez se murió una mujer de un grupo de matrimonio y el marido me sacudía, ¿no? Hicimos novena, rezamos, pero bueno, no hubo caso, ¿no? Y ahí entramos en el silencio de Dios y me agarraba a mí y me sacudía. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí, bueno, yo practico el silencio de Dios porque no tengo respuesta tampoco, ¿no? Si se hablaría sería un charlatán, no sé. Cuando se murió en el colegio una nena de 6 años, la mamá me dijo de todo, me insultó en el responso. ¿Por qué? Porque digo, no sé, no sabemos, Dios calla, Dios permite, también hay que aceptar el silencio de Dios, ¿no? Es importante, ¿no? Por eso el Papa, esto es de él también, ¿no? Dice, esta situación de Jesús también nos hace
saber que vamos a tener que enfrentarnos con el silencio de Dios. El tema es que hay que seguir creyendo que Dios es nuestro Padre, aunque no nos hable en ese momento. Los místicos, los santos se han encargado mucho de explicar que, bueno, que es un paso de purificación necesaria, ¿no? El silencio de Dios, la noche oscura, tiene distintos nombres, ¿no? Pero es lo mismo, digamos, que es el paso previo para, pero hay que pasarlo. Entonces, esto es interesante, ¿no? Dice el Papa, muchos santos y místicos han vivido esta experiencia que también hoy se presenta en el camino de muchos creyentes, ¿no? Cuando murió la Madre Teresa de Calcuta y empezó el proceso de beatificación y canonización, ahí ya se podían hacer público algunas cosas que eran privadas. Entonces su director espiritual entregó las cartas, toda la correspondencia. De hecho hay una película que se llama The Letters, las cartas, ¿no? Que se inspiran en las cartas, la correspondencia entre la Madre Teresa y su director espiritual, ¿no? Que se llama Sé tú mi luz. Y la gran sorpresa que nos llevamos todos, porque están publicadas esas cartas, que la Madre Teresa veía una permanente oscuridad. Ella decía, la Madre Teresa de Calcuta vivía una oscuridad permanente, porque dice que no sentía a Dios. Dice, yo no me explico, donde voy me trata como una santa, dice, y que transmito paz y que hago mucho bien, y yo por dentro lo siento a Dios lejano. El padre Cantalamessa, que es un genio, el franciscano, él hizo todo un retiro con las cartas de la Madre Teresa. Y él dio una respuesta, a mí me pareció espectacular, ¿no? ¿Por qué Dios permitió en la Madre Teresa esta oscuridad, este silencio? Y él dice que Dios, pues Dios obra siempre en el tiempo. A lo mejor antes no hacía falta, pero hoy la exposición mediática que tuvo la Madre Teresa, que Lady Di la agarró de la mano y la llevó por todos lados. El Papa Juan Pablo II se arrodilló y le besó la mano. O sea, digamos, ¿cómo hacer para no creértela? O sea, para que no se suba el orgullo. ¿Cómo haces? Le dieron el premio Nobel de la Paz, iba a la ONU, donde iba, laureles. Y con esta noche Dios la mantuvo, eso dice Cantalamessa, la mantuvo en la humildad hasta el final. O sea, ella nunca se la creyó, porque su sentimiento de que era una pecadora, que estaba lejos de Dios, que no valía, ella se sentía así, en las cartas lo dice. Entonces Dios le mantuvo la humildad, por eso la mantuvo en la oscuridad, en el silencio, en la humildad, ¿no? Y por eso es una santa hoy, ya es santa, ¿no? Yo no lo dudo. Pero interesante, pero es unos testimonios de este camino del silencio de Dios, ¿no? Bien, seguimos un poquito. Y dice el Papa también que este silencio de Dios prolonga sus palabras precedentes, ¿no? O sea que es una forma también de comunicarse. Dice, en estos momentos de oscuridad, habla en el misterio de su silencio. Por tanto, dice, la dinámica de la revelación, el silencio aparece como una expresión importante de la palabra de Dios. O sea que hay que contar con este silencio. Dios se comunica. A veces habla, muchas veces calla. Y ese silencio a veces puede ser un no, muchas veces todavía no. En la ansiedad nuestra de compre ya, llame ya, no, tranquilo, seguí pidiendo, como decía San Pablo, ¿no? Dice, 3 veces le pedí al Señor que me saque este aguijón, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Espera, usar los medios comunes, los medios ordinarios, aceptar la realidad. Pero insisto, es una forma de comunicación. La gran lucha de la fe es creer que Dios sigue siendo Padre y que en su amor calla, porque en ese momento el silencio es lo que más nos conviene. Es lo que más nos conviene. Como la Madre Teresa de Calcuta. Así que bueno, digo todo esto. Ve cómo Dei Verbum aportó mucho al concilio, fue una gran teología de la palabra. Pero bueno, 40 años después todavía hay muchas cosas lindas por decir y el Papa Benedicto, que era un genio, las fue como completando. ¿Ves? Se habla de la revelación como palabra, eso es Dei Verbum. Pero Benedicto dice, bueno, pues también la comunicación humana es silencio. ¿Y qué hay del silencio de Dios? Y fíjate toda la reflexión teológica que nos hace y espiritual sobre el tema del silencio de Dios, ¿no? Que es importante.
Entonces todo esto está en los números 12, creo que 13 de Verbum Domini. Yo ahí se los resumí. Después el número 14, también van a ver que, claro, el magisterio tiene que ir dando respuesta a cuestiones actuales. Para eso está el magisterio, no para repetir como un lorito lo mismo, sino también para ir iluminando las situaciones actuales. Entonces en la actualidad se da una situación. ¿Cuál es? Y hay una abundancia y preponderancia de las revelaciones privadas. Yo creo que en la historia de la Iglesia han existido siempre. Pero claro, ahora con los medios, entonces la Virgen habló no sé dónde, habló el otro en otro lado. Y hoy con los medios enseguida se hace todo. Y entonces hay mucha confusión sobre cuál es el valor de relaciones privadas. Es cuando una persona dice, se me apareció la Virgen y me dijo tal cosa. O se me apareció el Sagrado Corazón y me dijo tal otro. O sea, una persona recibe una comunicación divina. A ver, es posible y es válido, sí, pero ¿qué valor tiene? Entonces el Papa Benedicto dice, bueno, hay muchas y como todas las cosas hay que hacer discernimiento. Entonces dedicó el número 14, hablando de la escatología, o sea, dimensión escatológica de la dimensión definitiva de la palabra, ¿no? Nosotros ya sabíamos, ¿no? Siempre se dijo que la revelación de Dios cerró con la muerte del último apóstol. Eso es lo que siempre se enseñó. Ya lo veremos, o sea, cuando mueren los apóstoles, ahí, digamos, se cierra la revelación y comienza la tradición o transmisión. Ahora, entonces, la revelación pública. Ahora, ¿qué valor tienen estas revelaciones privadas? Hay que aceptarlas todas, ¿qué valor tiene? Es un tema muy actual, ¿no? Entonces el Papa Benedicto lo afrontó y lo hizo de lo que yo llamo un locus clásico, o sea, un lugar clásico sobre el tema, porque todos los autores espirituales citan este texto, porque es muy discernidor, ¿no? Y es de alguien que tenía una super experiencia de Dios, que es San Juan de la Cruz. El Papa lo cita, el Papa Benedicto cita a San Juan de la Cruz. ¿Qué dice? Dice, San Juan de la Cruz ha expresado admirablemente esta verdad, dimensión escatológica o definitiva de la palabra de Dios. Dice, porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en una sola palabra. Acá está la carta a los hebreos que vimos, el verbo abreviado de los padres antiguos. Dice, en una palabra nos dijo todo. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado a él todo, dándonos el todo que es su Hijo. Este era poeta, entonces juega con las palabras. Por lo cual, el que ahora quisiera preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino que haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o novedad. Diríamos, toma mate. Es duro, pero es así. O sea, ¿cuál es el discernimiento? Todo lo que Dios nos tenía que decir está en Jesús. Pongamos los ojos en Él y en el Evangelio. Y esto es el criterio, ahora lo va a decir, de discernimiento de cualquier otra revelación. Pero no es bueno en la espiritualidad andar corriendo detrás de novedades. La última aparición, a ver qué novedad hay. No es del buen espíritu. Ya lo dijo todo acá. Yo ya lo encontré a Jesús en el Evangelio. Y ahí todo lo que necesito para salvarme está ahí. Y esto es inspirado y canónico. Inspirado significa que es por obra del Espíritu Santo y canónico significa que es regla. Canon significa regla. Es la regla de fe. Tengo que medir mi vida
con el Evangelio. Y ahí está todo. No soy evangelista por esto, pero el Evangelio está en el centro, es lo absoluto, es lo escatológico, es lo definitivo. Ahí está. Entonces el Papa dice primero, bueno, cita a San Juan de la Cruz con su doctrina, ¿no? Es doctor de la Iglesia, gran místico. Dijo, la verdad, no hay que buscar apariciones o revelaciones. No es del buen espíritu. En su época estaba lleno. Dice que una vez había una monja que decía que tenía éxtasis. Cuenta en la vida de San Juan de la Cruz. Y que se ponía así, se quedaba ahí, todos la miraban, ¿viste? Estaba así. Y entonces él pidió un vaso de agua vacío. Y se acercó y le amagó a tirar. Y la otra enseguida se despertó, se salió del éxtasis. Y estaba vacío. O sea, como diciendo, estaba haciendo teatro. Entonces hay que tener cuidado. Como todas las cosas, no, bien. Entonces, el Papa primero sienta con un maestro de la Iglesia, un doctor de la Iglesia, el principio. O sea, mirar a Cristo, poner los ojos totalmente en Cristo sin querer otra cosa o novedad. No hay que buscarla. Si viene, ahora vamos a ver qué hay que hacer. Pero no puedo estar buscando revelaciones en mí ni en los demás. No es del buen espíritu. Si vienen, ahora vemos lo que hay que hacer. Y entonces después le dedica a las revelaciones privadas. ¿Qué dice? Primero, hay que ayudar a los fieles a distinguir bien la palabra de Dios de las revelaciones privadas. Es lo que estoy haciendo. Papá, estoy haciendo esto. Acá pide en este documento, hay que ayudar a los fieles a distinguir bien la palabra de Dios de las revelaciones privadas. ¿Qué significa esto? Bueno, que la palabra de Dios es inspirada, es canónica, es segura, es la piedra fundamental. Principio, fundamento, ahí está. Las revelaciones privadas son otra cosa, no las puedo poner en comparación. No las puedo poner en comparación. Entonces la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela, la fe es a la palabra de Dios, ahí hay que poner la fe. Las revelaciones privadas, vamos a ver, no obligan, no aplican la fe. Ahora explico. La fe es a la palabra de Dios. Entonces es importante distinguir, ¿no? Porque, viste, lo dijo la Virgen de San Nicolás. Bueno, pero pará, está bien, pero vamos a la palabra de Dios. Después veremos si lo que dijo la Virgen está de acuerdo o no. Pero el criterio de juicio es la revelación pública, que es lo que estamos hablando, que está contenida en la Sagrada Escritura. ¿Está? Bien. Dice, y bueno, las revelaciones privadas, ¿qué valor tienen? Dice, no es la de completar la revelación definitiva de Cristo. A ver, Dios no se puede contradecir. Entonces, si en la palabra de Dios dice una cosa, la Virgen no puede decir otra distinta. Esto es... Miren, en el siglo II ya empezaron a aparecer distintas herejías. Una que se llamó un lío hace 7, 8 años, porque el Evangelio de Judas, no sé si oyeron hablar, que es un evangelio gnóstico. Los gnósticos eran una secta que decían que el cuerpo era malo. Entonces, en ese evangelio, Jesús le agradece a Judas porque lo mató, y lo traicionó. Y al traicionarlo lo mataron, al matarlo se libró del cuerpo, entonces, medio platónico, bueno, otra filosofía. Pero la Iglesia desde el vamos dijo, estos son herejes, y nunca usó como inspirado y canónico esos libros. O sea, yo le hablaba que una de las reglas para decir, bueno, este texto inspirado católico es la fe, es la principal regla. Porque estos 4 evangelios había otro dando vueltas, pero estos 4 son los que corresponden a la fe de la Iglesia. Entonces, ninguna revelación privada puede completar la revelación definitiva de Cristo. Entonces, este es el primer criterio de la revelación, ya está cerrada. Entonces, nadie puede venir a decir, bueno, va a pasar esta otra cosa, o cuando muere el otro papa va a pasar tal otra. Mira, no está. El gran tema de miles de revelaciones, ¿cuál es? Y este es un criterio muy importante. ¿Sabemos el día del juicio? ¿Cuándo es el fin del mundo? ¿Qué dice Jesús en el Evangelio? Exactamente. Ahí hay un silencio de Dios. Dios no quiso revelarnos el día del juicio. ¿Cuándo es el fin del mundo? Esto solo el Padre, y aquel a quien el Padre se lo quiere revelar, pero no está dicho.
Entonces, cualquier revelación privada, del que sea, que te dice que va a pasar en el 2000 por el calendario azteca, que me explicó un mexicano que estaba equivocado eso, porque el calendario azteca no dice eso. Pero bueno, cualquiera que diga algo sobre el fin del mundo está pifiando. Porque si Jesús no lo reveló, entonces ahí tenemos un criterio importante. Cualquiera que venga a decirnos, viene el fin del mundo, yo sé que va a ser dentro de tal día, porque tal cosa, con tal astro, con tal otra, porque Argentina va a ganar una Copa América. Bueno, y entonces ahora viene el fin del mundo. No hay una revelación privada. O sea, fíjense, ¿por qué? Porque no se puede contradecir. Entonces, si Jesús dice, eso no lo sabe solo el Padre, y los apóstoles se preguntaron, ¿cuándo llegará el día? Y Jesús dice, ustedes estén prevenidos. Si hay algo que está constante en los 4 evangelios, las cartas de Pablo, es que no sabemos ni el día ni la hora. El Apocalipsis, con un lenguaje simbólico, te pone, pero no se puede leer material literalmente, es que tampoco sabemos. Entonces, una certeza es que no sabemos ni el día ni la hora. ¿Y entonces qué? Y el Evangelio te dice, bueno, portate bien siempre. ¿Conocen lo de Santo? Bueno, acá dice, me están informando, suspendemos la conferencia, que está viniendo un planeta que se va a estrellar. Crónica TV. Están diciendo eso. Bueno, cuando venga, qué sé yo, no sé. Bueno. A ver, no, le contaba, ¿no sabe lo de Santo Domingo Sabio? Santo Domingo Sabio, no sé si lo saben, era un chico, San Juan Bosco recogía a los chicos de la calle y hacía los oratorios y los educaba. Y había uno que era muy piadoso, muy seriecito. San Juan Bosco le tenía puesto todas las pilas porque lo había visto como candidato para ser sacerdote, algo, era muy piadoso, lo tenía viviendo ahí de pupilo. Ahora, como suele pasar, como era piadoso, estudioso, serio, todo lo demás se le burlaban. Pasa siempre. Y entonces los compañeros le fueron a hacer como una especie de chanza, así. Él estaba jugando en el recreo y le dijeron, ¿qué harías vos si te dijeras que en 5 minutos te vas a morir? Y San Juan Bosco, ¿sabe lo que dijo? Santo Domingo Sabio. Dice, yo seguiría jugando. Claro, porque hay que hacer la voluntad de Dios en cada momento. El recreo hay que jugar. Normal, aparte, un santo normalito, bien normalito. El recreo para jugar. Después la clase hay que estudiar. Entonces yo seguiré haciendo, no se angustió ni, bueno, seguiré jugando porque... Y eso es lo que dice el Evangelio, que cada uno nos encuentre, cuando venga el Señor, que nos encuentre ocupados haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Como el otro, el administrador infiel que se pone a... No, que estemos cada uno ocupados haciendo lo que tenemos que hacer y hasta la mejor preparación. Pero quita siempre el Evangelio esa angustia y ese cálculo de cuándo va a ser. Por ejemplo, entonces, ahí sería un ejemplo claro. Entonces, porque hay muchísimas revelaciones privadas que te están diciendo que va a ser el fin del mundo, tal esta, tal otra, nada. Si te vienen con eso, échale flea. Bien. Ahora, no completa, pero ayuda a vivirla más plenamente en una época cierta de la historia. Bien, acá estamos en pie firme. Las revelaciones privadas nos ayudan a vivir la revelación pública, ¿no? Tenemos un ejemplo a la palma de la mano. Santa Faustina Kowalska, que tuvo una visión de Jesús misericordioso. En una época, como decía el Papa Juan Pablo, en nuestro mundo, así empezó su pontificado, no tiene mucha necesidad de misericordia. Entonces nos recordó que Dios es misericordia. A mí me gustó, después le voy a citar al cardenal Casper, es un gran teólogo, después cardenal, ahora ya está emérito. Pero él cuando escribió un libro sobre la misericordia, que inspiró un poco al Papa Francisco a hacer el año de la misericordia, ¿no? Me gustó la humildad y la honestidad intelectual del cardenal Casper. Porque él, claro, empezó a ver la misericordia y entonces es el principal atributo de Dios. Entonces fue a agarrar todos los libros de teología, hay un tratado en teología que se llama Dios uno y trino, ¿no? Entonces se habla de los atributos de Dios. Y entonces empezó a ver cuánto le dedicaban a la misericordia. Media página, una página, ni aparecía. Y el tipo con gran humildad, él tiene un libro que se llama El Dios de Jesucristo, que es su tratado de Dios unitrino, ¿no? Y él dice, y yo le dediqué 1,5 páginas también, casi nada.
¿Qué pasó? Y a veces hay como eclipses. La del Sagrado Corazón, Santa María Margarita Alacoque, lo mismo. Uno estudia la época, había un jansenismo, todos nos íbamos al infierno, nadie podía comulgar porque nadie estaba en gracia, tuvo un jansenismo espantoso. Viene la devoción al Sagrado Corazón que nos dice, sí, somos pecadores, pero el amor de Dios es más grande. Esto no es para tomarlo en broma a Dios, pero es la verdad fundamental, igual que la misericordia, ¿ves? Entonces, después que fue esto, a mí me pidieron un trabajo sobre la misericordia en la Biblia y está por todos lados. Encima, no sé por qué, San Jerónimo, que traduce la Biblia al latín de las lenguas originales, y por ejemplo, en hebreo hay 3 palabras para hablar de misericordia. Y él todas las traduce por misericordia en latín, que es igual, ¿no? Entonces, las traducciones nuestras está la misericordia por todos lados. Y pues sí, no nos dábamos cuenta, pero bueno, es la ceguera del corazón humano. Ahora, gracias a una revelación privada, Santa Faustina Kowalska nos hizo recordar a todos. Ahora, fuimos a chequear a la Biblia, a la palabra de Dios, y tiene razón. La devoción al Sagrado Corazón. Y tiene razón, ¿no? Entonces, las revelaciones privadas ayudan a vivir más plenamente en una cierta época de la historia, nos hacen recordar eso. Entonces ve que tienen, digamos, esa función. Entonces Dios a veces, o la Virgen, bueno, se manifiesta a una persona, pero para recordarnos algún aspecto de la revelación pública que está olvidada. Eso es fundamental. Nunca van a ir en contra ni de la revelación pública ni de la Iglesia. Es otro criterio, pero bueno, la Congregación de la Fe sacó un documento sobre cómo tiene que obrar el obispo cuando hay revelaciones privadas, porque hay tantas, bueno, no, y nunca va a ir en contra de la Iglesia. En un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quisiera acordarme, como decía el Quijote, pero el cura que hacía perito, porque hay que mandar un perito teológico, era amigo mío, y entonces fueron y le dijeron, bueno, esta mujer teóricamente había tenido unas revelaciones de la Virgen, en un lugar de La Mancha, bueno, y entonces le preguntaron, bueno, mire, hay que someter a un juicio teológico, vamos a leer las revelaciones, tenemos que ver tenemos que certificar esto, hacer una especie de investigación a ver si es o no, que lleva un tiempo. Bueno, se tomaron su tiempo. Entonces esta mujer los llamó y le dijo, dice la Virgen que se apuren. No miento, ¿eh? Sí. ¿Saben cómo terminó la historia? Dejó al marido y se fue con otro hombre. O sea, bien, pero ojo, no vayamos corriendo detrás. La Iglesia no lo hace de mala onda, sino que justamente por este motivo. O sea, ya todo lo que tenemos que decirnos y todo lo que necesitamos para salvarnos, ya está, acá. Entonces, bueno, hay que ver si esto nos ayuda a vivir algo, bien, vamos a tomarlo, pero no es tan trascendental. Por eso no le damos tanta importancia. Entonces hay que aprender a no darle tanta importancia a las revelaciones privadas, ¿no? Dice el Papa, el valor de las revelaciones privadas es esencialmente diferente al de la única revelación pública. Esta exige nuestra fe, pues en ella Dios mismo nos habla. O sea, la fe, vamos a ver ahora, es la respuesta del hombre a Dios que se reveló. Ahí me exige la fe. Y dice incluso la obediencia de la inteligencia. Aunque no entienda, te creo. Ahí sí, lo acepto aunque no lo entienda, la fe, pero la revelación pública. La revelación privada es una ayuda para esta fe y se manifiesta como creíble precisamente cuando remite a la única revelación pública. Si está en contra o la oscurece, no la clarifica, no es de Dios. Espérate que se volvió loco esto. El criterio de verdad de una revelación privada es su orientación respecto a Cristo. ¿Qué dijo la Virgen en la boda de Caná? Sí, hagan todo lo que les diga. Cualquier devoción mariana es buena, sana, si nos lleva a Jesús. Si nos aparta de Jesús de la Iglesia, no es. Y hay mucho bolazo, mucho bolazo.
Bien. Por último, es una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio usarla. Ojo con los fanatismos. Ojo con los fanatismos. A ver, lo voy a decir medio a lo bruto, pero después lo aclaro. O sea, yo puedo no creer en la Virgen de Lourdes, no creer en la Virgen de Fátima, no creer en la Virgen de San Nicolás y ser un perfecto católico. O sea, no estoy obligado a creer. Sí, no sé si ser un perfecto, porque en realidad ahí la Iglesia ha dado una aprobación. Pero así todo no estoy obligado. Perdón, yo fui a Lourdes, tuve la gracia cuando me dijeron dónde quería ir, cuando me regalaron un viaje, vi que quisiera Fátima porque eran los 100 años, son 2 lugares de Dios, perfecto. También de San Nicolás, desde el principio acompañé todo eso, iba siempre, estando en Rosario, iba 4 o 5 veces por año a San Nicolás, o sea, no estoy en contra, son lugares donde Dios se manifiesta, pero no es obligatorio, usted no puede ser fanático, como diciendo que, bueno, si no está la Virgen de San Nicolás, la otra no, es la Madre de Dios, ¿viste? Si no pasa la Virgen de Fátima, entonces no, pero espera, no, ya es la Madre de Dios, hay 4 dogmas marianos que son los que hay que creer, y las demás apariciones ayudan, si ayuda, bien, si me lleva más a Jesús, bien, pero no me puedo fanatizar, ¿bien? Ayudan, pero no obligan, eso es lo que dice el Papa, las revelaciones privadas ayudan, tienen la función de ayudarnos a vivir más el Evangelio. Pero no me pide la Iglesia que las acepte con fe. No. ¿Qué tengo que creer? Que la Virgen es la Madre de Dios, que la Virgen es inmaculada, fue concebida sin pecado original, es la Inmaculada Concepción, que la Virgen fue asunta en cuerpo en los cielos y que la Virgen fue virgen antes y después del parto. Son los 4 dogmas marianos, eso hay que creer. Lo demás, sos libre. Ahora, es tonto que cuando la Iglesia ha dado tanta énfasis a Lourdes, ahora el Papa mandó un obispo que vaya a Lourdes para darle, parece que el obispo, el que estaba no hacía, para darle más difusión, porque dice que los santuarios son lugares de gracia, entonces mandó un obispo que digo, por favor, dale un poco, movete un poquito, hace algo, ¿no? El de Fátima, el rector, creo que lo hizo obispo, es muy bueno, yo lo conocí. O sea, le daba mucha difusión al lugar, había confesiones, había mucha atención pastoral, peregrino, digamos. Son lugares de gracia, entonces el Papa los quiere promover. Sería tonto no creer. Pero, digamos, no forma parte de la esencia de la fe. ¿Quedó claro o hice lío? Bueno, y llegamos a la fe, por fin, si no, no íbamos sin fe. El número 5 dice que justamente ahí pone la fe. Yo le decía el primer día que revelación y fe son términos relativos. ¿Qué significa? Que si hablo de revelación, se comunica como padre, hijo y padre, bueno, revelación y fe, fe y revelación. O sea, la fe es la comunicación que Dios hace de sí mismo al hombre y la fe es la aceptación de esa comunicación que Dios hace al hombre. Dice, cuando Dios se revela, hay que prestarle la obediencia de la fe. Es una frase de San Pablo, pues está con comillas. Obediencia es decir, bueno, le creo aunque no entienda. Por la que el hombre se entrega libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Es un poquito difícil, pero en el fondo está diciendo esto, ¿no? Que a Dios que se revela, y bueno, tengo que creerle, tengo que aceptarle, y eso se llama la obediencia de la fe. Obedecemos solo a Dios, o sea, nos arrodillamos solo ante Dios, y eso sí, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Ahora, para profesar esta fe necesitamos la gracia de Dios que previene y ayuda, y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la relación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Ese es el texto literal de Dei Verbum número 5. Ahora lo vamos a explicar un poquito y ver que hay mucha. Primero, a ver, dijimos que la revelación
no era la comunicación de ideas o doctrinas o verdades, sino es más bien una persona que te cuenta, se abre. Eso dijimos que era la dimensión personalista de la revelación, que es uno de los grandes aportes que hace el Concilio Vaticano II con la Dei Verbum, ¿no? Bueno, entonces, esto tiene como consecuencia una visión personalista de la fe. ¿Qué quiere decir? La fe no es la adhesión de la inteligencia a la verdad revelada. A ver, explico un ejemplo. Podemos ponernos de pie, no lo hagan, y rezar el credo. Pero salgo a la calle y sigo haciendo y diciendo lo mismo. ¡Bu! Como eso de los italianos hacen ¡bu! Como diciendo, ¿eso es fe? ¿Recitar el credo? En parte sí, en parte, pero no es la fe. Por eso la fe hay que comprenderla en clave personalista. ¿Qué quiere decir esto? A la donación total de Dios al hombre, eso es la revelación. O sea, es una entrega personal que hace, me amó y se entregó por mí. ¿Quién dice eso? No, está cerca, pero unos libros más adelante. ¿Quién dice me amó y se entregó por mí? Pablo en la carta a los Gálatas. Hago un paréntesis, el genio de Canta la Mesa, yo lo sigo mucho. Él dice que cuando fue el año de San Pablo, comentaba esta frase, yo vivo de la fe, dice San Pablo, Gálatas 2, en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. La fe, vivo de la fe es vida. ¿Y esa vida en qué está? En que el Hijo de Dios me amó, eso, y me se entregó por mí. Es la verdad de mi vida, que Él me amó y se entregó por mí. Y Canta la Mesa dice, ese por mí hace la diferencia entre un cristiano tibio y un apóstol fervoroso. Cuando me la aplico, como hace San Ignacio en los ejercicios, pedir conocimiento interno, pedir el por mí. Cristo murió y resucitó. Ah, qué lindo. Por mí. Y ahí cambia todo. Me involucró. Personal. ¿Ve? La fe es la respuesta de la persona. O sea, lo que Dios se hace es que Él se entrega como persona y yo lo recibo como persona, en mi persona. O sea, la donación total de Dios al hombre se sigue la donación total del hombre a Dios. Eso es la fe. Dios se me comunica todo en Jesús y me pide que yo me entregue todo. ¿Qué significa? Inteligencia, voluntad, afectividad, corporeidad, sensibilidad, tiempo, todo. Que le entregue todo. Porque Dios se me entregó todo, entonces yo me tengo que entregar todo. No es solo la adhesión intelectual, tiene que ser mi voluntad también, mi corazón también, mi tiempo, mi vida, todo. Eso es la fe. Es la entrega total del hombre a Dios, porque Él se me entregó todo y yo en respuesta le entrego todo. No me guardo nada de mi vida. Esto nos lleva toda la vida. Nos tenemos que ir conquistando para entregarnos. Por eso la disciplina es necesaria, pero O sea, me tengo que conquistar, me tengo que poseer, porque a veces no me poseo, para entregarme. Cuanto más me poseo, más me entrego. Ese es el tema. Y eso es realmente, por eso el Cardenal Caspe decía esto, al presentar la revelación en categoría de una persona que se comunica y se entrega, entonces la respuesta a la revelación, que es la fe, también es una persona que se comunica y se entrega. Entonces, fíjate que se presenta de otro modo. Entonces, ante la palabra de amigo, ¿se acuerdan que era una palabra de amigo? Confiamos y nos abrimos. Entonces, ahí involucra la afectividad, lo que se dice el corazón. Ante la palabra que nos llama, nos comprometemos, obedecemos la voluntad. Ante la palabra que nos informa, asentimos, nos dejamos iluminar la inteligencia. ¿Se acuerdan que la revelación como palabra era autocomunicación o expresión personal, era llamada, vocativa y era información? Bueno, las tres cositas, entonces, a Dios que nos habla como amigo, le respondemos como amigo, la afectividad o el corazón. A Dios que me llama, que me pide, que me invite, que me exige cosas, y entonces ahí nos comprometemos con la voluntad.
Dice, y ante la palabra que nos informa, asentimos, nos dejamos iluminar por la palabra, y esta es la inteligencia. La inteligencia. Entonces, la fe compromete toda la persona. Esto es importante, ¿no? Entonces, primero, hay que creerle a Dios que nos habla. Entonces, de este modo se establece una relación viva de persona a persona. Y segundo, asiento o acepto lo que Dios me dice. A ver, porque fíjese que como Dios se reveló de modo humano, hay que buscar en la experiencia humana para entender las cosas de Dios. Aparte, no tenemos otra forma de hablar de las cosas de Dios, sino indirectamente a través de las cosas humanas. Por eso Jesús usaba parábolas, ejemplos, metáforas. A nivel humano, ¿qué es la fe? Es fundamentalmente confianza. A ver, ¿qué es la fe? Suponete que ahora venga alguien, viene Gustavo, y me dice, padre, te chocaron tu auto, porque yo llegué a la puerta y le dejé el auto a Gustavo que me lo guarde porque no encontraba, estaba dando... Te chocaron el auto, te hicieron bolsa, hasta acá. A ver, si tuve confianza en él, sí, no, pero va por otro lado. Yo eso lo acepto como verdadero o como falso. ¿Por qué? Si yo no lo vi. Bueno, por eso, el que dice, yo si no lo veo no lo creo, el empirista, mentira. No poder leer el diario es un acto de fe. Yo agarro el diario, dice que, bueno, en qué sé yo, bueno, pero sí, ya casi medio, pero bueno, lo abrí en la computadora y te dice que, bueno, que Argentina le ganó a Colombia 2-0. ¿Vos lo viste el partido? No. Y bueno, ¿por qué es verdad? Porque le creo al periodista. Tomar un remedio es un acto de fe. Vos agarrás y te dice, esto sirve para la digestión y para la pata de gallo y para la culebrilla. Y entonces el laboratorio X te dice que hizo todos los experimentos y que yo lo tomo me hace bien. Sí, bueno, ¿cómo se llama? Y tiene muchas propiedades, bueno, como el propóleo, eso, bueno. Entonces yo leo todo eso, digo, ¿cómo sé que es verdad? Yo no lo experimenté. Le creo al médico que hizo el experimento, le creo al médico que me lo receta, confío en el médico y me dice, esto me va a hacer bien, pero yo no hice todo el experimento. O sea, yo no lo pude probar. Tengo que creerle, sin fe no se puede vivir. Y sí, porque estamos todo el tiempo creyéndole a la gente que nos dice, mira, esto es así, no somos omniscientes. Entonces tengo que estar creyendo al que me dice que, bueno, te conviene esta computadora que es mejor, bueno, la compro, después el segundo día hay que tirarla, pero bueno, pero en el fondo estamos todo el tiempo haciendo actos de fe que son actos de confianza. Y por eso en la Biblia la fe es principalmente confianza. El italiano tiene más parecido, fede, fiducia, fe y confianza. Pero en latín también está muy ligada la fides con la fidelidad y con la confianza, ¿no? Porque en el fondo es eso. A ver, hay verdades que yo puedo comprobar porque la estoy viendo. Entonces, que esto es celeste y la letra amarilla, ¿alguien duda? Bueno, yo lo veo y lo acepto. Ahora vamos, porque es el último puntito que hoy vamos a terminar. Las verdades reveladas son trascendentes, no son evidentes. El domingo que viene, una joyita. Que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. ¿Lo entendés? Para explicarlo en catequesis, sí, y los curas el peor día para predicar, encima el prefacio un trabalengua, el que lo hizo, no sé, es un trabalengua, es una naturaleza, 3 personas, nadie entiende nada, y tampoco el que lee, bueno, pero es un misterio, o sea, es una verdad que nos supera, porque en nuestra experiencia, naturaleza y personas son lo mismo, acá hay una naturaleza, pero 3 personas. Salvo yo que tengo mi otro yo, pero eso... Iba a decir un chiste, me revela más la edad. El otro yo, el doctor Merengue, ¿se acuerdan? Los jóvenes no entienden nada, pero bueno, pregúntenle a... Era un cómics de los que, bueno. Entonces,
Fíjese que ahí la verdad es trascendente. Entonces, no lo veo como evidente, pero le creo a Jesús que lo reveló. ¿Se acuerdan que el primer día dijimos Juan 1:18? A Dios nadie lo ha visto jamás, ¿no? El Hijo que estaba en el seno del Padre nos lo ha contado. Entonces, hay otra palabrita muy cercana a la fe, que es muy del Evangelio, que es el testimonio. Por eso Jesús dice, ustedes son testigos de todo esto. La fe es, dice Santo Tomás, que a nivel humano el conocimiento más pobre, a nivel humano. Porque el conocimiento sensible, que esto es duro, que esto está frío, es infalible. Salvo que sea daltónico y bueno, que tenga problemas, pero si hay un problema de sentido, pero si no, infalible. Ahora, el conocimiento de fe, no, tengo que confiar en un testigo. Y por eso es tan importante la credibilidad del testigo y de la iglesia, que es el tema. Por eso es tan importante no la fama, la credibilidad de la iglesia. O sea, si no somos creíbles, y soy creíble si vivo lo que predico, si no, no soy creíble. Ese es el problema. Es inseparable de la vida. O sea, el tema de la credibilidad, ¿no? Por eso dice, hay que ser testigos. Pablo VI decía, el Papa, el mundo de hoy ya no cree a los maestros, sino a los testigos. Y si cree a los maestros, porque dan testimonio. ¿Está? Entonces, ese es el tema que la fe está muy ligada al testimonio. Jesús dice, ustedes son testigos de todo esto, hay que dar testimonio. En la Biblia, testimonio se dice mártir. Mártir. La martiría, el testimonio, o sea, el testigo es el que da la vida por lo que cree. Ese es el testigo, que se juega la vida por lo que cree, ¿no? Por eso sangre de mártires, semilla de cristiano, ¿no? Mataban a los mártires, en los primeros cristianos, en el Coliseo, todo eso, y bueno, pues estos tipos, se dejan matar, algo tiene que haber. Se están dejando matar antes que negar lo que creen. ¿Cómo es posible? Algo, y despertaba la fe. Pablo VI dice, ¿cómo es el proceso de evangelización? Él pone una familia que da testimonio de Evangelio Nunciandi, da testimonio de su fe, tiene los mismos problemas económicos que tenemos todos, sufre el frío, la humedad, todo igual, pero toman la vida de modo distinto y dice, despiertan un interrogante. El testimonio despierta una pregunta, ¿por qué este obra así? ¿Por qué todo y este no se droga? ¿Por qué este y este vive así? ¿Por qué todos piensan en sí mismos, este se preocupa también de los demás? ¿Qué pasa? Y ahí viene la palabra. Bueno, porque creo en Jesús, ¿no? La palabra viene después del testimonio, ese es el proceso de evangelización, ¿no? Pero la fe requiere también del testimonio de parte del creyente. Si no hay testimonio, estamos al horno. Porque justamente la fe es por testimonio. Es un conocimiento indirecto. Ahora, si yo le creo, por eso los primeros actos de fe, ¿con quién lo hacemos? Con papá y mamá. Con papá y mamá le creemos todo. Comé, tomá, hacé esto, bañate, lavate los dientes. Bueno, pero es sí, y porque le creemos, y después a ciertas personas que le vamos creyendo y vamos obedeciendo. Entonces, así funciona la fe. Por eso dice, primero hay que creerle a Dios de que habla, ¿no? O sea, le creo a Jesús, confío en Él, y después acepto lo que Él me dice. Pero esto a nivel humano es igual. Por eso es tan importante la credibilidad. Conocemos, ya me desvela, el cuento del pastorcito mentiroso, ¿no? En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. ¿Eso lo decía el Chavo? No, me acuerdo. No. Bueno, pero digo, la fe va por ahí. Por eso no pasa principalmente por la inteligencia. El racionalista que quiere, como si no lo veo, no lo creo, Tomás. Si no lo entiendo, no lo creo. Es que Dios no es entendible. No es entendible, ni es comprensible, ni es visible. El astronauta ruso que iba en el Sputnik bajó y dijo, yo miré por la ventanilla del cohete y a Dios no lo vi. Y que nunca lo va a ver. Sí. También, sí, se puede agregar. Pasa que, bueno, estamos hablando lo que Cristo dijo acerca de Dios y acerca de sí mismo. Y también, si querés, acerca del Espíritu Santo. Sí, se puede agregar, sí. También. Fundamentalmente pasa que
cuando hablamos de revelación, es el Padre que revela al Hijo. El Espíritu Santo apareció un montón de veces. El Espíritu Santo es el que permite, dice, obra en mí para que yo acepte. O sea, sin el Espíritu Santo no hay fe. Se lo en el vínculo. O sea, pero también, sí, tengo que aceptar que el Espíritu Santo, como el domingo que viene, me va a conducir a la verdad plena. Pero más bien el Espíritu Santo se lo describe como el que permite esto. Como el Espíritu Santo es la relación entre el Padre y el Hijo, tener fe es entrar en esa relación del Padre y el Hijo, y que es el Espíritu Santo. Entonces, el que permite, se lo ve más como el que permite, ¿no? El que hace eso. Bien. Entonces, miren, el Papa Benedicto en una catequesis decía esto: tener fe en el Señor no es algo que interesa solamente a nuestra inteligencia, al área del conocimiento intelectual. Perdón los catequistas, pero no digo que esté mal. En los colegios otra cosa, pero la catequesis parroquial, digamos, no puede pasar solo porque aprendan, tienen que aprender a vivir como cristianos. Es mucho más difícil un catecumenado. Bien. Es un cambio que implica toda la vida la fe. A nosotros mismos incorpora sentimiento, corazón, intelecto, voluntad, corporeidad, emociones, relaciones humanas. ¿Ve? Eso dice el Papa Benedicto. O sea, abarca toda la persona, toda la vida. Entonces, la fe es un don de Dios, es un acto humano, es las dos cosas. La fe es un don de Dios. O sea, necesitamos la ayuda de la gracia y del Espíritu Santo. Es un don, pero también es una respuesta humana, es un acto libre. Cree el que quiere creer. El que no quiere creer, no quiere. Hay momentos en que tengo que hacer más actos de fe. Blas Pascal, ¿se acuerdan de la matemática? Él decía que la fe es lo suficientemente clara para ser posible y lo suficientemente oscura para ser meritoria, o sea, para que me valga creer. Por eso San Juan de la Cruz dice que la fe es un claro oscuro. Por eso que la fe es noche oscura para el alma. Porque hay evidencia como para creer, pero hay un cono de sombra que yo tengo que suplirlo con mi voluntad, con mi decisión de creer. Santa Teresita, otra que también la veían todo el tiempo alegre, caritativa, cuando leemos Historia de un alma, vivió una noche oscura tremenda, que coincidió con la enfermedad del papá, ¿no? El papá se volvió demente, y eso le afectó tanto que, bueno, el silencio de Dios, ¿no? Y entonces ella decía, el cielo está nublado siempre. Dice, escucho voces que me dicen, ¿qué vas a hacer después? Vos te jugás todo por el cielo y después de la muerte no hay nada. Las pruebas. Dice, en un año hice más actos de fe que en toda mi vida, dice Teresita. Y dice, creo porque quiero creer. Meritorio. O sea, creo porque quiero. Y hay momentos que hay que hacer actos de fe. No entiendo, pero creo. Sobre todo cuando hay silencio de Dios, cuando pasa algo. Entonces, las dos cosas. La fe no es evidente. Por eso uno entiende que hay gente que le cueste la fe o que tenga crisis de fe. Las crisis de fe son parte normal del camino de la fe, porque no es evidente. Yo hago un chiste, digo que en el cielo no hay fe y no hay esperanza. ¿A vos te parece? No lo digo yo, lo dice Pablo. En el cielo no hay fe porque hay visión. Veremos cara a cara a Dios, no tendré que creer. En el cielo veré, conoceré como soy conocido, dice Pablo. Esperanza no hay. ¿Por qué? Porque va a haber posesión. Yo espero lo que no tengo. Cuando llego al cielo lo tengo a Dios, ya no espero más. Sí, el amor sigue. Por eso dice Pablo que la caridad es más perfecta que la fe y la esperanza, porque sigue. Va a ser puro amor. Pero ya la fe se transforma en visión. En esta vida caminamos en fe. En el cielo veremos cara a cara. Entonces, ahí está el tema. Entonces, en esta vida la fe es un acto libre y voluntario y meritorio, pero solo posible por el don de Dios. El que dice, yo no creo porque no tengo el don, más o menos. Digamos, hay que ver si estás respondiendo al don. Tenés que tener capacidad de respuesta, ¿no? Bien, así terminamos. El Papa Benedicto, como le decía, toma el tema de De Verbum 5 y siempre amplía el horizonte, ¿no? Para no devorar me voy un poquito. Ya dice, la respuesta del hombre a Dios que habla, de que ya toma la fe como algo más amplio, ¿no?
y utiliza terminología bíblica, habla de alianza. Hay un par de textos que son hermosísimos, se lo digo. El Papa dice, estamos llamados a entrar en alianza con Dios. Hay letra chiquitita porque quise meter todo, ¿no? La alianza, término bíblico, antiguo y nuevo, dice, es la relación entre Dios que llama con su palabra y el hombre que responde, siendo claramente consciente de que no se trata de un encuentro entre dos que están en un mismo nivel, sino que es don de Dios, ¿no? O sea, Dios es Dios, nosotros somos criaturas. Sin embargo, nos invita como pueblo a entrar en la alianza, ¿no? Mediante este don de su amor, supera toda distancia y nos convierte en sus partners, compañeros en inglés, ¿no? Los partners. Llevando a cabo así el misterio nupcial de amor entre Cristo y la Iglesia. En esta visión, cada hombre se presenta como el destinatario de la palabra, interpelado y llamado a entrar en este diálogo de amor mediante su respuesta libre. Dios nos ha hecho a cada uno capaces de escuchar y responder a la palabra divina. O sea, todos estamos llamados a la fe. El hombre ha sido creado en la palabra y vive en ella. No se entiende a sí mismo si no se abre este diálogo. La palabra de Dios revela la naturaleza filial y relacional de nuestra vida. Estamos verdaderamente llamados por gracia a conformarnos con Cristo, el Hijo del Padre, y a ser transformados en Él, ¿no? O sea, fíjense cómo pone todo el marco de lo que es la alianza. Decimos que Dios se revela para que hagamos alianza con Él. Él es el eterno, infinito, y nosotros somos nada, la hormiguita. Sin embargo, nos sube a su nivel, la gracia. Y nos trata como amigos, como pares, como compañeros, partners, ¿no? Entonces, ese tema. Entonces, el hombre, y esta apertura a la palabra nos revela nuestra identidad más profunda, ¿no? Que es la de ser hijo de Dios. Ese es un poco el tema. Entonces, en este contexto, dice, bueno, Dios escucha al hombre y responde. Esto lo agrega. No solo que el hombre es el que escucha a Dios, sino que Dios es el que escucha al hombre, ¿no? Y Dios escucha nuestras inquietudes, ¿no? Por eso dice, la palabra de Dios no se contrapone al hombre ni acalla sus deseos auténticos, sino que más bien los ilumina, purificándolos y perfeccionándolos, ¿no? Y es muy importante esto, yo decía la dimensión existencial, ¿no? Es importante descubrir en la actualidad que solo Dios responde a la sed que hay en el corazón de todo ser humano, ¿no? Ese es el tema. O sea, el reto de la pastoral hoy en día, lo dice acá, es que lograr que lo que Dios revele conecte con los deseos más profundos de la persona. Esto es lo que hace Jesús, por ejemplo, en Juan 4. ¿Qué hay en Juan 4? Te aparezco un testigo de Jehová. La samaritana. Jesús le dice, dame de beber. ¿Cómo vos judíos me pedí a mí? Y al final Jesús le termina prometiendo a la mujer un agua viva de la cual no tendrá más sed. Pasó de la necesidad natural de la sed y del agua, pidiendo él, dame de beber, y terminó dando él el agua viva, que es el Espíritu Santo, para que no tenga más sed. Fíjate cómo empezó Juan 4. Juan 6, ¿qué hay en Juan 6? El discurso del pan de vida. Empezó con el hambre en el desierto, sed y hambre, eso es todo Antiguo Testamento, las necesidades vitales, sed y hambre. El hambre que tenemos, el Padre Dios nos dio el maná para saciar el hambre, pero comieron el maná y murieron, o sea que ese hambre no es el hambre definitiva, hay un hambre de absoluto, hay un hambre de eternidad, hay un hambre de lo definitivo. Entonces el pan es Jesús y es su palabra. Primero la palabra, en Juan 6 la palabra y después la Eucaristía al final, porque mi carne y mi sangre, verdadera comida. Pero la clave hoy es despertar que está como dormido, ¿no? El padre Cencini, un padre psicólogo muy bueno, él dice que hoy estamos en la cultura de la gratificación inmediata. Gratificación inmediata. Suena lindo, pero ¿qué significa? Lo pongo un ejemplo para que todos lo entendamos de la panza. A ver, ¿qué pasa si yo estoy comiendo caramelo y dulce cada una hora? No tengo hambre. La explicación médica, porque me levanta el nivel de azúcar, el azúcar no sé qué hacen los neurotransmisores, pero no tengo hambre. O sea, no me alimento, por eso de chico nos dejaban no coma caramelo antes de comer, ¿se acuerdan? Bueno,
Entonces, la cultura de gratificación inmediata es que me estoy dando todos gustitos cada rato. Y eso tapo el hambre. Entonces, el hombre de hoy vive en lo superficial, dándose gustitos, ¿no? Los padres no tienen miedo de decirle que no al chico porque lo voy a frustrar y después el psicólogo me dice que soy un criminal porque lo frustré. Entonces, y el hambre profunda nunca se manifiesta. No se manifiesta por otro lado, es el tema. Entonces, la experiencia del desierto, la experiencia de la cuaresma, ¿por qué la mortificación y renuncia? Para que brote el hambre y la sed de Dios. Como que necesito de Dios como necesito del aire para vivir. El mundo de hoy, claro, no lo puede descubrir porque estamos en esta cultura de gratificación inmediata. Y por eso cuando hay una crisis, un accidente o algo, que todo se corta y ahí aparece. Y entonces ahí hay que estar presente pastoralmente, ¿no? El dolor. Porque lo demás no vivimos, bueno, no lo necesitamos a Dios, entonces seguimos, pero el tema es el planteo antropológico. Entonces dice el Papa que justamente la pastoral debe buscar eso, ¿no? Dice ahí, que en toda la economía es un testimonio que Dios ha escuchado al hombre, y después va a decir justamente esto, cómo la palabra de Dios tiene que dialogar con todos los problemas humanos. Ya termino con esto. Por eso debemos hacer cualquier esfuerzo para mostrar la palabra de Dios como una apertura a los propios problemas, una respuesta a nuestros interrogantes, un ensanchamiento de los propios valores y tal vez como una satisfacción de las propias aspiraciones, ¿no? La pastoral de la Iglesia debe saber mostrar que Dios escucha la necesidad del hombre y su clamor, ¿no? O sea, ¿cómo conectamos la palabra de Dios con la vida? Si yo la conecto, ahí está. Aparte no me lo olvido. Hoy se habla de aprendizaje significativo, o sea, algo que ya queda. Si no la conecto, queda en el aire, ¿no? Y después dice el Papa, también Benedicto, que lo que estaba insinuado en Dei Verbum, que Dios me habla, yo lo escucho, le respondo, se crea la oración como expresión fundamental de la fe. El que cree, reza. El que no cree, no reza. Por eso es bueno mantener, como hace San Juan de la Cruz, como hace las lamentaciones en la Biblia, mantener la oración en el tiempo oscuro. Sigo creyendo aunque no entiendo y sigo rezando, ¿no? O sea, si dejé de rezar, ahí está complicadito el tema, ¿no? Entonces dice, aquí se nos pone el ejemplo de los salmos, que Dios da la misma palabra. Bueno, recién estamos terminando el capítulo 1, así que después vamos más rápido.